Sofonías capítulo 3. Vamos a ir rápido porque estoy retrasado. Y Dios les siga bendiciendo a todos. Hermana Gloria, Dios le bendiga. Justin, Dios te bendiga. Amy, Dios te bendiga. Helene, Evelyn, Dios les bendiga. Y todos nuestros hermanos, hermanas que están mirando hoy. Y gracias por decir presente. Gracias por seguir escuchando la palabra de Dios. Dios te bendiga, Rosalinda. Dios les continúe bendiciendo. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Waleska, Onyx, toda la familia. Dios les bendiga. Y vamos a seguir en Sofonías capítulo 3, versículo 1 y 2. El tema que el Señor me ha dado en esta noche es ¿por qué ya no escucho a Dios? Cuestión de pregunta. ¿Por qué ya no escucho a Dios? Es el tema que el Señor me ha dado. Y para esto voy a ir rápido, con esto de que ya estoy retrasado. En Sofonías capítulo 3, versículo 1 y 2. Ahí vamos a ver por qué el Señor nos llama la atención y nos dice por qué a veces ya no escuchamos a Dios. Dios les siga bendiciendo a todos. Tatita, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Anita, Cor, Dios le bendiga. Justin, Naya, Dios les continúe bendiciendo. Y gracias por decir presente esta noche. Amén. Bueno, Sofonías capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Bueno, ¿por qué a veces no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué a veces vivimos del pasado? ¿Por qué a veces viene a nosotros y nos decimos, ¿por qué ya no escucho a Dios? Y a veces vivimos del pasado. Vivimos solamente de lo que antes yo vivía, de lo que antes yo escuchaba, de antes cuando Dios me hablaba. Porque a veces ya no podemos vivir del presente que sepa yo y esté yo seguro que Dios está ahí, que Dios me está hablando. A veces se nos hace muy cómodo acomodarnos a hablar del pasado. Decir, Dios antes me usaba, Dios una vez me dijo que fueran con tal hermano, tal hermana, y fui. Pero a veces no decimos, Dios me inquietó anoche, Dios me inquietó en esta mañana, para yo hablar, para yo orar. Esta mañana el Señor me levantó para yo orar por mi hermano, por mi hermana, por tal necesidad. El Señor me reveló que hay una necesidad y que es necesario que yo vaya y la supla, que Dios me ha incomodado, pero que Dios está hablando. O a veces decimos, bueno, ya pasó. Y a veces nos acomodamos a que Dios nos hablaba. Y este mensaje, vuelvo a repetir, es una cuestión de pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ya no escucho a Dios? Y los versículos que leíamos aquí, dice el Señor, hablando a través del profeta Sofonías. Sofonías fue un contemporáneo en los tiempos del rey Josías. Y sabemos cómo estaba de rebelde la ciudad de Judá. Y el Señor le habla a Sofonías todo lo que vendría a la tierra de Judá, al pueblo de Dios, por todo lo que estaban haciendo, cómo se estaban comportando. Y el Señor habla como diciendo esa palabra, ay de la ciudad, hay como un dolor dentro del Señor, diciendo, pero también dice, sabe lo que te espera por no haber escuchado. Por no haber escuchado cuando yo te estaba hablando, cuando yo te he hablado, cuando yo te he enviado los profetas que te hablaran. Y sabemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, eres el mismo, pero estaba dividido. ¿Y cómo se habían dividido? ¿Y cómo es que habían entrado en tanta idolatría? Y eso es lo que el Señor le estaba molestando. Le era molesto al Señor. Y el Señor habla y dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Esta ciudad estaba opresionando a sus propios hermanos en ese tiempo, con una opresión que era injusta delante de los ojos del Señor. Y el Señor por eso dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz. ¿La voz de quién? Dice la voz, ni recibió la corrección. No confió.
en Jehová. No se acercó a su Dios. Lo importante que nosotros tenemos que saber que si nosotros queremos escuchar a Dios, tenemos que estar cerca de Dios. Y esta noche, esta semana, el Señor me ha estado inquietando para yo hablar y hablándome a mi vida también. ¿Qué tanto estamos cerca de Dios como para poderle escuchar? En otros tiempos, en otras ocasiones, yo ya he dicho que la importancia para escuchar a Dios tenemos que ir cerca de Él. Tenemos que estar cerca de Él. ¿Cómo yo puedo tener una comunicación con un amigo, con un compañero de trabajo, si él está lejos, está allá del otro lado y yo estoy hasta acá de este lado? No hay una comunicación tan audible que se pueda escuchar. Y a veces nosotros no podemos escuchar la voz de Dios porque nosotros mismos hemos levantado un muro, una división donde eso impide que escuchemos a Dios. Como ni nosotros podemos escuchar a Dios y como que Dios tampoco ya no escucha nuestras oraciones. Sí, Dios las oye, pero ya no las escucha. No atiende a nuestras oraciones, ya no atiende a lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos tan lejos de Dios. Nos hemos alejado. Y el Señor esta noche nos está diciendo, quiero que estén más cerca de mí. Quiero yo escucharlos y quiero que ustedes escuchen cuando yo estoy hablando. Pero a veces nos pasa también lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel cuando dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 59. El Señor, hablando en el versículo 1 y el versículo 2, dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Esto un pero del Señor tiene que ver mucho. Aquí no es como un pero que no valga. Aquí dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es lo que el Señor está diciendo. Esto es lo que está pasando. No es porque yo ya no escuche, no es porque mi mano ya no tiene poder, no es porque mi mano me la cortaron, no es porque mi mano la corté como para yo no poder bendecir. Allá en Corintios el Señor habla a su pueblo y el apóstol Pablo hablando y diciendo, la mano de Jehová siempre los ha querido bendecir. Y el Señor hablando, yo siempre los quise bendecir, siempre los he querido bendecir. Pero a veces nosotros no podemos escucharle porque nos hemos alejado de nuestro Dios. A veces estamos lejos, a veces no podemos escuchar a Dios. Algo tan simple, tan sencillo que el Señor nos pone a prueba para ver si nosotros estamos escuchando y nosotros como que no le damos importancia. A veces decimos que es cualquier otra cosa, pero que no es de Dios, que no viene de Dios. ¿Pero por qué? Porque a veces no entendemos a Dios, porque estamos a una distancia lejana. Aquí el pueblo de Israel también dice el Señor, vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y yo, hablando el Señor. Hay una pared, hay un muro donde ustedes, ni yo puedo ir para allá donde ustedes están, ni ustedes pueden ir para acá donde estoy yo. Y por estar ese muro tan grueso, esos pecados, esas iniquidades han hecho que yo ya no los pueda escuchar. Ni ustedes me pueden escuchar. Y a veces nos preguntamos con este tema, ¿por qué ya no escucho a Dios? Y como les decía anteriormente, a veces nos acomodamos a vivir lo del pasado, recordando. Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir del presente. Cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está usando, cuando Dios quiere usarnos. Dios a veces nos quiere usar para hacer tal cosa, para hacerle favor a un hermano, a una hermana, para nosotros darle una palabra de aliento a un hermano, a una hermana. Y a veces nosotros nos hemos quedado tan cómodos y que no queremos escuchar la voz de Dios. Ya no escuchamos la voz de Dios. Y todavía nos preguntamos, ¿por qué ya no escucho a Dios? ¿Por qué ya no escucho a Dios? Es por esto. Pero a veces también nos podemos volver muy cómodos y pasarnos lo que le pasó al pueblo de Israel igualmente, antes de entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, dice la palabra de Dios, que el pueblo de Israel en Éxodo
capítulo 20 y en el versículo 19 y 20. El Señor hablándoles, dándoles los mandamientos, los 10 mandamientos. Y el pueblo de Israel se cansó de tanto estar escuchando la palabra de Dios y llegó el momento que le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros no oiremos. Ya no querían escuchar a Dios. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. A veces el Señor está queriéndonos hablar a nuestro corazón de tal manera, pero a veces nosotros no queremos escuchar. Perdónenme un poquito, me están diciendo que no tiene audio, que no se escucha muy bien. A ver si ahora me escuchan. Alguien escríbame, coménteme si es que se está escuchando. Hermana Carmen Ortiz, ¿se escucha mejor? Amén. No comentan, comenten, ¿se escucha? ¿Se escucha mejor ya? Se escucha bajito. Sigue igual. Oh, voy. Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte. A ver si logro que me puedan escuchar. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel no quería escuchar a Dios. No quería escuchar a Dios. Deme chancecito, voy a pedir este. Tal vez será la señal del Wi-Fi, no sé cuál sea el problema. Pero bueno, voy a seguir porque parece que esto no se va a solucionar más mejor. Pero bueno, nosotros como hijos de Dios, sigo diciendo, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. A veces también nos puede pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en aquellos tiempos cuando dice la palabra de Dios en los jueces que el pueblo de Dios, después que murió Moisés, después que murió Josué, después que entran en la tierra prometida, dice la palabra de Dios, que ya ellos hacían cada uno lo que bien le parecía. Y hubo mucho descontrol, porque ya no había un líder. Cada vez el Señor levantaba jueces, pero los jueces iban muriendo. Y no había profeta, no había quien les guiara, quien les dirigiera, sino hasta cuando dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1, cuando dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos la palabra de Dios escaseaba. El Señor no hablaba con frecuencia. No había visión con frecuencia. Y sabe, a veces nosotros, por esta causa, que a veces nosotros no queremos escuchar a Dios, no prestamos atención, nosotros nos hemos acomodado al pecado, a seguir pecando. A veces no nos ponemos a cuentas cuando hemos pecado. Nosotros sabemos que cada día le fallamos a Dios. Pero bien, ahora si sabemos que le fallamos a Dios, ¿por qué no arreglamos luego cuentas con el Señor? El Señor siempre está esperando de nosotros. El Señor en Isaías capítulo 1 y versículo 18 dice, el Señor, he aquí. Vengan, pongámonos a cuentas. Y Él nos reta y nos dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca lana, serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, tan rojos, yo se los voy a emblanquecer. Pero a veces nosotros nos hemos acomodado de que ya pequé y ahora qué hago. ¿Y cómo que ahora qué hago? Vamos a buscar la comunión con Dios. Vamos a tratar de que el Señor siempre esté con nosotros, de que nosotros le escuchemos más frecuentemente y no vamos a adaptarnos a que hoy le escuché y mañana no le escucho, o que si ayer le escuché pero hoy no le quiero escuchar.
Tenemos que buscar la manera de buscar la comunión con nuestro Dios, que Dios pueda escuchar nuestros ruegos. Debe de ver algo que nos duela cuando nosotros ya tiene tiempo que ya no escucho la voz de Dios. Hacernos un análisis y preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no escucho a Dios? Debe de ver algo que nos duela. Debe de ver algo que nos duela en nuestro corazón y decir, Señor, ¿por qué ya no te escucho? Señor, ¿por qué cuando clamo parece como que si estuvieras ausente, como que no escuchas mis ruegos? Pero a veces nosotros, el Señor me hablaba ayer y el Señor decía, es que es necesario que cuando ustedes quieren escuchar, tienen que prestar atención cuando yo estoy hablando. Muchas veces el Señor nos está hablando a nuestro corazón por medio de una predicación, por medio de la palabra y a veces por medio de los momentos cuando nosotros nos ponemos a analizar y a investigar nuestro corazón. ¿Cómo estoy delante de Dios? Yo creo que eso debería de ser nuestra pregunta diaria por la mañana, al momento de anochecer, para acostarnos. ¿Cómo está mi comunión con Dios? Que si el Señor viniera hoy, ¿me iría con Él? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer constantemente, pero a veces nos acomodamos y decimos, ¿por qué ya no escucho a Dios? ¿Dios está ausente a mí? No, los ausentes somos nosotros, los que nos hemos ausentado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados que estorban en nosotros. Nosotros vemos allá al salmista David, ¿qué es lo que le pasó? Hay una historia triste que narra en Primera de Samuel capítulo 11, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 y siguen hacia adelante. Una historia que por qué David tuvo que haber pasado más de un año donde no escuchó a Dios. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? En ese momento había un pecado delante de él y él no se daba cuenta. A veces nosotros podemos así estar tan cómodos. Él ya se había acomodado a estar viviendo en el palacio bien cómodo, más de un año ya había pasado y no escuchaba a Dios. Un salmista que escribió bastantes salmos y salmos son himnos cantados, que él cantaba, que él escribía. Pero en ese momento él ya no escuchaba a Dios. Y llegó un momento que tuvo que enfrentarlo, Natán el profeta, llegar donde David y decirle todo lo que estaba pasando. No quiero entrar mucho en la historia porque quiero aprovechar el tiempo para seguir hablando, cómo debemos escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué había pasado? Se había metido con una mujer casada. Había rompido el sexto, séptimo, no, octavo, noveno, décimo mandamiento de Dios. No matarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Tantas cosas que había cometido que todo eso ya había hecho un muro, una división donde Dios no podía estar conectado con él ni él con Dios. Y él parecía como que estaba viviendo cómodamente, pero tuvo que llegar un profeta llamado Natán. Así como la palabra de Dios hoy está llegando a nosotros, para nosotros no vivir cómodos, como él está viviendo cómodo en su palacio. Nosotros a veces estamos bien cómodos viviendo en nuestra vida, en nuestro palacio, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro caminar diario y decimos, yo estoy bien. Si Dios me está bendiciendo, si yo tengo todo eso es porque Dios está atrás de todo esto, pero a veces nos engañamos. Mentira, a veces no es eso. A veces Satanás permite que nosotros confundamos las cosas y nosotros como no estamos tan cerca de Dios, como no estamos escuchando a Dios, por eso que a veces nosotros queremos, no, sí, esto viene de parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque no estamos escuchando a Dios. Escuchar a Dios es prestar atención. ¿Cómo puede uno escuchar a Dios? Tiene que haber un silencio. Un silencio cuando yo estoy orando a Dios. Tiene que haber un silencio. Es bueno escuchar la palabra de Dios, predicaciones, todo eso. Pero tiene que haber un momento de silencio donde yo diga, yo quiero escuchar a Dios. Donde un momento donde tú estés orando, donde tú estés hincado, donde tú estés clamando a Dios, donde haya una seriedad, donde tú ya te has rendido a Dios, donde tú has rodado tus lágrimas y decir, Señor, perdóname por todo lo que estoy pasando, y decir como el salmista, Señor, escudriña mi corazón y ve hasta lo más profundo de mí, y si hay pecado, Señor, perdóname y quítalo de mí. Y es cuando nosotros podemos ir y entrar en una intimidad con Dios y poder escuchar a Dios.
Pero a veces nosotros nos estamos lamentando y decimos, ¿por qué ya no escucho a Dios? Pero a veces nosotros ya no escuchamos a Dios porque nosotros nos hemos alejado, porque nosotros hemos levantado un muro de división. Todo pecado es una división, es un muro de división que nosotros levantamos. A veces nosotros nos podemos preguntar también por qué tal persona se ve que está en una comunión con Dios. Y es fácil de notarlo. Nosotros los que conocemos a Dios podemos conocer a un hermano quién ha estado en intimidad con Dios y quién no. En su rostro lo va a decir todo. Y a veces nosotros podemos preguntarnos y decirnos, bueno, ¿y por qué aquel sí dice que habla con Dios y por qué Dios no habla conmigo? Pero Dios habla de diferentes y varias maneras. No a todos nos va a hablar de la misma manera. Dios nos habla de diferentes maneras. Pero lo importante es que cuando nosotros estamos escuchando a Dios, tenemos que prestar atención y decir, sí, aquí es Dios. Aquí es Dios hablando en mi vida. Aquí Dios me está ministrando. Y inmediatamente lo que Dios nos está indicando hacerlo. Hagámoslo. Tenemos que hacerlo. Porque si nosotros no lo hacemos desde la primera vez que el Señor nos está hablando, desde que el Señor nos está incomodando, difícilmente de que después nosotros podamos escuchar otra vez nuevamente la palabra de Dios, que escuchemos Dios hablando a nuestro ser, Dios hablándonos a través de su palabra. Aquí está la palabra verdadera de Dios. No hay como ir a la palabra de Dios y escuchar su palabra. Que comencemos a leer unos versículos y Dios comienza a hablar a nuestro ser. Esa es la verdadera palabra de Dios. Eso es escuchar a Dios. Que Dios hable a nuestro corazón. No hay otra manera más bonita y más hermosa y más, diría yo la palabra, codiciosa, de codiciar. Pero no en mala manera, sino que de yo afanarme hasta que no yo escuche a Dios. Yo quiero escuchar a Dios todos los días. Y yo creo que todos ustedes también quieren escuchar a Dios. Tenemos que escuchar a Dios y vemos aquí el salmista, cómo es que después de ya de su arrepentimiento en el Salmo 51, Salmo capítulo 51, está tan triste y tan dolido de todo su pecado. Y él habla y dice, comienza a escribir este salmo y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él está aquí clamando a Dios y le está diciendo, Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Él sabía que la piedad estaba en nuestro Dios. Dice, ten piedad de mí, Señor, conforme a tus misericordias. Él sabía que la misericordia del Señor es grande y podía alcanzar para él, no importa, aunque ya había pecado, ya le había fallado a Dios, pero él sigue diciendo, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades y borra mis rebeliones. Esa es lo que nosotros a veces tenemos, rebeldía. Rebeldía es lo que tenemos nosotros a veces, por eso no podemos escuchar a Dios. Dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Lo repite 2 veces, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Decirle al Señor, lávame más y más y límpiame. Límpiame de mi pecado, límpiame de mi maldad. Sigue diciendo versículo 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y como está siempre delante de mí, esto es lo que me ha impedido para yo escucharte, Señor. No me había dado cuenta, ha pasado más de 1 año, dice la palabra de Dios, que la mujer que tenía Betsabé se embarazó y todavía se le murió un hijo y a través de todo eso, y él no había escuchado a Dios, estaba sufriendo. Y en ese momento que está sufriendo, él le dice al Señor, Señor, mi pecado siempre está delante de mí, y como ha estado delante de mí, no me ha dejado acercarme a ti. Y le sigue diciendo en el 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él está en una triste situación y está sufriendo y está clamando a Dios. Y le dice, Señor, ¿dónde has estado todo este tiempo ausente y yo tan cómodo que estaba en el palacio? Yo pensando
Yo pensando que estaba bien, Señor, pero no estoy bien delante de ti. Y por lo tanto que no estoy bien delante de ti, Señor, no te puedo escuchar. No te puedo escuchar. Y creo que debe de haber un dolor en nosotros cuando nosotros ya no escuchamos a Dios. A veces nosotros queremos que Dios nos hable, buscamos un mediador, así como el pueblo de Israel que le dijo a Moisés, habla tú con nosotros, pero Dios no hable con nosotros. Queremos escucharte a ti. Y el Moisés les dice, no, no temáis, porque para esto Dios ha venido, para que por medio de que les está hablando así, ustedes no pequen, para que vosotros no pequéis. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros nos acerquemos a Él, no nos alejemos del monte Sinaí, así como el pueblo de Israel que se alejaba, que se iba bajando, iba alejándose más y más, porque tenían miedo de escuchar a Dios hablando y se estaban yendo. Nosotros no tenemos que hacer eso, nosotros al contrario, nos tenemos que acercarnos a Dios para que Dios nos escuche y para que nosotros escuchemos a Dios. Y sigue diciendo David, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. ¿Sabe que una de las cosas que nosotros, la salvación no la podemos heredar? Lo único que sí podemos heredar es el pecado. Para nosotros tener una comunión con Dios tiene que ser individual. Tenemos que acercarnos a Dios individualmente y tenemos que nacer de nuevo para nosotros poder tener una plena comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero el pecado siempre va a estar delante de nosotros. Y por eso que David dijo, en pecado mi madre me concibió. Cuando yo nací ya venía en pecado. Es lo que le está diciendo. Dice, he aquí, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Él se está dando cuenta y dice, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabe que dónde podemos entender y tener sabiduría? Solamente cuando nosotros vamos delante de Dios, cuando nosotros buscamos una intimidad, no cuando estamos en grupo, no cuando estamos en familia, no cuando estamos en la iglesia. Es bueno ir a la iglesia, claro, es buenísimo estar en la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10 y versículo 25. Pero también es bueno, que es lo más precioso, que nosotros tengamos una comunión íntima con el Señor, haya una intimidad, que cuando nosotros salgamos de esa intimidad, nosotros solamente vayamos a descargar a la casa de Dios, en medio de la congregación, de todo lo que nosotros nos hemos estado cargando de la palabra de Dios, de esa intimidad con Dios, y nosotros podamos juntarnos todos nosotros como hermanos, hermanas, en la casa de Dios y poder ahí derramar todo nuestro gozo, lo que nosotros hemos vivido en intimidad. Y por eso es que el salmista dice, en intimidad, Señor, en la intimidad tú me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto, donde nadie me ve, Señor, solamente tú y yo, solamente tú me ves, tú me conoces, Señor. En el Salmo 139, todos conocemos ese salmo, cuando el Señor es exaltado a través de los labios de David y dice, Señor, en lo íntimo tú me has conocido y me has hecho comprender, me has hecho ver sabiduría, Señor, y si yo me fuere hasta lo más bajo, allí estás tú. Si yo me fuere a lo alto, allí estás tú. Señor, si yo me fuere a lo ancho, Señor, allí estás tú. Y tú estás en todas partes, pero en lo secreto es donde podemos encontrar la sabiduría, donde podemos encontrar la revelación de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, que siempre está a través de su Espíritu Santo, cuando nosotros no sabemos ni qué vamos a clamar, ni qué vamos a decir, cuando la palabra de Dios viene y habla a nuestro interior, cuando dice también allí en Romanos capítulo 8 que hemos de pedir, no sabemos lo que hemos de pedir, pero el Espíritu de Dios que ha hecho habitar en nosotros, ese clama con un gemido invisible que no se puede describir, que solamente el Espíritu Santo sabe la necesidad que nosotros tenemos, y es cuando comienza a clamar por nosotros y nosotros comenzamos solamente a hablar por lo que nosotros somos empujados a través del Espíritu Santo. Y cuando se narra esa comunión es cuando podemos escuchar a Dios, yo hablando y Dios hablando. Pero a veces nos seguimos haciendo la pregunta, ¿por qué ya no escucho a Dios? Y seguimos leyendo lo que decía el salmista
versículo 7 de capítulo 51 de los Salmos, le sigue diciendo, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando le está diciendo, Señor, purifícame con hisopo, él sabía lo que hacía el sacerdote en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando dice la palabra de Dios que tenían que matar un cordero, una oveja, según como fuera su situación. Si eran pobres o si eran ricos, y si no una tórtola, una paloma. Pero dice la palabra de Dios que el sacerdote tenía que agarrar un manojo de ramas y tenía que agarrar esa sangre y salpicarla en el sacrificio del altar. Y es lo que el salmista estaba diciendo, algo que estaba tipificando cuando nuestro Señor Jesucristo viniera y nos iba a lavar con su preciosa sangre. Entonces él le dice, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Él sabía que solamente la sangre de Cristo es la que nos podía limpiar, la que le podía limpiar en ese momento, cuando él estaba tan cargado, cuando él estaba tan sucio de todo ese pecado que había cometido, y le sigue diciendo, lávame y seré más blanco que la nieve. No hay otra cosa más que el Señor nos lave, y solamente el Señor sabe cómo está nuestro corazón. Y tú también sabes cómo está tu corazón delante de Dios. Si está limpio o está sucio. Y si está sucio, porque siempre tenemos suciedad. Yo no me justifico y no digo yo estoy limpio, porque siempre hay algo que nos ensucia en este mundo. Constantemente nos estamos ensuciando. Y él le dice, Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero viene algo que debería debería de dolernos también nosotros y clamar así como David estaba clamando en ese momento, en esa oración, cuando está escribiendo este salmo, y le dice al Señor, hazme oír gozo y alegría. ¿Cuánto tiempo a veces pasa y que a veces en nosotros ya no hay gozo, no hay alegría? A veces decimos, voy a ir a la casa de Dios, voy a ir a la iglesia, pero ya como por costumbre, pero no me nace. Y eso es lo que le estaba doliendo al salmista, y dice, Señor, hazme oír gozo, hazme oír alegría, ese gozo, que haya un entusiasmo, algo que me empuje y que digo, que haya contentamiento desde que me levanto y decir, Señor, gracias, porque ya se llegó un día más, donde todo tu pueblo se reúne, donde todas las iglesias, Señor, que te buscan a ti, Señor, hoy se van a reunir. Pero qué triste que a veces habrá personas que dirán, otra vez ya llegó domingo, otra vez tengo que ir. Eso es de decir, tengo que ir, es como que ya obligación. Y a veces nosotros ya nomás lo agarramos como por tradición. Y es algo que el Señor le molesta. El Señor Jesús les dijo ahí en Mateo capítulo 6 a los fariseos, vosotros no me seguís ni me pueden servir por vuestras tradiciones. Y a veces nosotros lo agarramos como tradición. Y nosotros no tenemos que vivir de las tradiciones, nosotros tenemos que vivir por relaciones, por una relación íntima con nuestro Señor. Es lo que nosotros tenemos que vivir constantemente. Y Él le dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Él sabía que ya no había fuerza en sus huesos estaban débiles, sus huesos estaban frágiles. Y ahí en el Salmo capítulo 32 y versículo 3 también él escribió, el salmista, y dijo, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y en mi gemir, hubo un gemir en mí todo el día. Él estaba sufriendo y estaba escribiendo este salmo, pidiéndole misericordia al Señor. Señor, ten piedad de mí, lávame más y más de mis pecados y límpiame de mi maldad. Y le sigue diciendo en el versículo 9, de tanta suciedad que él siente, se siente sucio delante de Dios, y dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Le está diciendo otra vez, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y sabe que el espíritu es parte del alma, es la brújula donde va hacia el corazón. Todo depende de lo que nosotros nos dispongamos a hacer, todo eso lo vamos a sembrar en el corazón.
Y todo lo que sembremos en el corazón, todo tendrá una consecuencia. Será una consecuencia buena o una consecuencia mala. Pero siempre va a haber algo. Algo que vamos a sembrar en nuestro corazón. Y le sigue diciendo, no me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe que en aquel tiempo, dice la palabra de Dios, que en el Antiguo Testamento antes solamente venía el Espíritu Santo? Pero se iba y venía solamente cuando dice la palabra de Dios. Muchos profetas lo podemos ver cuando dice la palabra de Dios. Y vino el Espíritu sobre tal profeta, fulano profeta. Y vino el Espíritu. Pero no es como ahora que nosotros ya lo tenemos. Nosotros ahora Dios nos ha hecho habitar su Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo que se iba a ir, que nos iba a mandar el Consolador. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Pero sabe que muchas veces nosotros le entristecemos, contristamos al Espíritu Santo. Y es lo que estaba sabiendo el salmista. El salmista David dice, Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. ¿Sabe que eso es lo que nosotros tenemos que clamar? Nosotros es lo que tenemos que buscar, que nos duela, qué triste sería. Ya no existiría un vivir para nosotros si es que Dios quitara su Santo Espíritu de nosotros. Qué triste situación sería. Nosotros tenemos que vivir y ser guiados por el Espíritu Santo. Y el salmista dice, no quites tu Santo Espíritu de mí. Y otra vez le vuelve a decir, vuélveme, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu nuevo, noble, me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Sabe que cuando nosotros tenemos el gozo de nuestra salvación, ¿cuál fue el gozo? ¿Cuál fue el entusiasmo que nos empujó para seguir el camino de Dios? Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros tuvimos la salvación por primera vez. Eso fue lo que nos empujó, el gozo que había de la salvación de nuestro Señor. Y por eso es que le está diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Él estaba buscando el sustento de Dios. Dice, entonces, si tú, Señor, me perdonaras, si tú, Señor, me limpiaras, entonces, dice el salmista, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. No hay otra manera de que nosotros podamos enseñar a los transgresores, a los que no conocen de Dios, si nosotros no vivimos conforme a la palabra de Dios, si nosotros no escuchamos a Dios. ¿Qué podemos compartir con los transgresores? ¿Qué podemos compartir con los del mundo si nosotros mismos no escuchamos a Dios? Nosotros no podemos decirles, vengan aquí, Dios les va a hablar, sino nosotros mismos sabemos escuchar a Dios. Por eso es necesario que nosotros nos pongamos a cuenta. Y el salmista dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cómo se van a convertir al Señor si nosotros no vivimos conforme a la palabra de Dios? Si nosotros no les enseñamos, no les demostramos que nosotros sí escuchamos a Dios. Por eso les sigo repitiendo, tiene que haber un dolor en cada uno de ustedes. Si es que no ha escuchado a Dios, Dios me llevó a todo esto, no es casualidad. Yo sé cuando Dios me está guiando, cuando Dios me está dirigiendo, cuando yo no tengo nada que compartir y le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo comparta? Inmediatamente el Señor me incomoda, vete aquí. Y es lo que yo hago. Y el Señor lo que hoy nos está diciendo que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y preguntarnos si ya tardó que no ha escuchado la voz de Dios, pregúntese. ¿Por qué ya no escucho a Dios? Pero también analice su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué ya no escucho a Dios? Y entonces él sigue diciendo, versículo 14, dice, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. ¿Se puede imaginar tanto tiempo que había pasado, más de un año, un salmista que escribió muchos salmos? La mayoría de los salmos, que son 150 salmos en la Biblia, la mayoría él los escribió. Más de 87 salmos él escribió. Y en ese momento él se acuerda que ya no ha cantado a Dios esos himnos, esos salmos. Entonces él dice, porque tú, Señor, es cuando el Señor, él le dice y le pregunta, pidiéndole una explicación, pero también diciéndole, Señor, porque tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. ¿Qué le costaba el rey David? El rey David era un hombre
se puede decir en estos tiempos, millonario, que tenía bastante dinero, que tenía oro, que tenía plata, que tenía muchas cosas materiales, pero nada de eso podía acercarlo a Dios. Sus bienes materiales no le servían para nada. Por eso es que él está diciendo, Señor, yo puedo traer holocaustos, puedo traer los mejores bueyes, puedo traer lo mejor. En aquel tiempo, eso era lo que se acostumbraba, que se traían los sacrificios, pero él se pregunta y dice, ¿y de qué me serviría todo eso? Traer sacrificios, traer holocaustos, como yo le digo esta noche. ¿De qué le sirve que usted vaya a la iglesia muchas veces, que haga esto, que haga lo otro, que sirva en la casa de Dios? Y de pronto el Señor diga, ¿sabes qué? Todo lo que has hecho por mí, a mí me huele mal. Nada de eso me agrada. Qué triste situación. Pero el salmista sabe y le dice, Señor, los sacrificios, todo yo te lo podría dar. Dice, pero porque tú, Señor, no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Le dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Que haya un quebranto en nosotros mismos. Que nos quebrantemos delante del Señor. Dice, porque al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Cuando un corazón viene rendido delante de Dios, cuando un corazón está frágil delante de Dios, es cuando Dios nos puede hacer escuchar, cuando nosotros podemos escuchar nuevamente a Dios hablándonos a nuestro ser. Pero lo importante es que nosotros tenemos que estar atentos y preguntarnos esta noche, ya basta de que estemos tan cómodos y decir, ah, si me habla Dios bien, y si me habla bien, y si me habla pues también. No, que tiene que haber una inquietud en nosotros y preguntarnos, Señor, ¿por qué yo ya no escucho? ¿Por qué yo ya no te escucho, Señor? Yo te quiero escuchar nuevamente. Que haya un dolor, que haya un sufrimiento, que haya un quebranto dentro de nosotros. ¿Por qué, Señor? Ya no te escucho. A donde el Señor me llevaba en una anécdota que me gustaría compartirles. En un momento que yo estaba cómodo en estos días, por eso es que el Señor me trajo con esta palabra. Estaba tan cómodo. Y el Señor de pronto me inquieta. Yo estaba recostado, descansando después del trabajo. Y el Señor me inquieta. Vete al Salmo 51 y compártelo con tus hijas. Con tu esposa, con tu familia, con tu hijo. Y sabe que ahí todos pudimos darnos cuenta que tanto estábamos lejos de Dios. Nadie pudo decir, yo sí estoy bien. Todos compartimos. Incluso hasta mi hijo de 6 años pudo decir, papi, yo también siento como que Dios está lejos de mí. Como que Dios ya no me escucha. Como que si yo oro, Dios no me escucha. Y ahí clamamos, lloramos, oramos a Dios. Y, y en ese momento Dios me decía, eso es lo que yo quiero que compartas con mi iglesia. Eso es lo que yo quiero que compartas. Y, y claro que no era duda para mí. Yo sabía que era Dios hablándome, hablando dentro de mi ser. Pero no contento con eso, el Señor confirmándome nuevamente en la noche, en la madrugada para amanecer al próximo día, el Señor me lleva a una revelación, a un sueño, donde yo estoy trabajando con muchos compañeros del trabajo. Yo no trabajo en restaurante, trabajaba en restaurante, pero ahí el Señor me llevaba en ese sueño donde había muchos trabajadores, donde ahí estaba trabajando también mi hermano que se llama José. Y de pronto yo lo veía que él paraba de trabajar y él comenzaba a clamar y gritaba, Señor, yo te quiero escuchar, ya no te escucho. Estoy clamando a ti, Señor, quiero escuchar palabra tuya. Y en ese momento todos lo volteamos a ver y dijimos, ¿qué le pasa a este? Tan ocupados que estamos para sacar las órdenes de aquí, para sacar la comida. Y este ahorita está clamando a Dios. ¿Qué le pasa? Y yo mismo me avergonzaba de mi hermano y yo decía, ¿cómo mi hermano está haciendo este ridículo? Y de pronto él recibe palabra de Dios y nos habla a todos los compañeros de trabajo. Dice, hey, hay palabra de parte de Dios, escuchen. Pero nadie hizo caso.
Todos nos dimos por loco, todos dijimos, ¿qué le pasa? Nosotros estamos tan ocupados porque ahorita Dios nos quiere hablar. Y sabe que esa fue la confirmación que Dios me dio. Hay muchos que eso están pasando. No están escuchando cuando yo les estoy hablando. Yo les quiero hablar. De varias maneras les he venido hablando y no me escuchan. Y el Señor hoy nos pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás así? Ya basta, ya levántate. Sacúdete el polvo de tus pecados. Y ponte a cuentas conmigo. Es lo que el Señor nos dice esta noche. Que nos acerquemos. Él quiere hablarnos a nosotros. Él quiere hablar individual a cada uno de nosotros. Pero tiene que haber en nosotros un corazón quebrantado, corazón humillado. Donde nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Qué triste que a veces estemos viviendo solamente del pasado. Nosotros no podemos vivir del pasado, hermanos, hermanas. Tenemos que vivir del presente, nuestra relación, cómo está con Dios. No nos alejemos. Vamos a buscarle a Dios. Y que Dios hable a nuestro ser. Cada uno de nosotros analicemos esta noche antes que se vaya a dormir. Y pregúntese, ¿cómo estoy con Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no escucho a Dios? ¿Hace cuánto tiempo que Dios no me ha incomodado para oírle hablar a un hermano, para mandarle un mensaje, aunque sea, o darle una llamada? ¿Por qué? ¿Por qué ya estoy tan frío? ¿Por qué siento que me estoy enfriando? Tiene que haber algo que nos incomode. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Las sendas antiguas es acercarnos a nuestro Señor. Allá en Jeremías capítulo 16 y versículo 6, donde el Señor habla a través de Jeremías y dice, párense, deténganse y vuelvan a las sendas antiguas. Sin embargo, el pueblo de Dios dijo, no volveremos y no queremos volver a las sendas antiguas. Pero nosotros hoy el Señor nos dice, vuelvan. Yo le pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que clamó a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lloró en su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que sabía y estaba bien seguro de que Dios le estaba hablando? Y se levantaba bien contento, bien contenta y decía, Dios me ha hablado. Tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que escuchar a Dios. Bien, antes de cerrar, yo quisiera compartir también esta alabanza que el Señor me llevaba a escribir, hablando de este Salmo, capítulo 51, cuando el salmista escribía y le pedía misericordia a Dios. Y llegó el momento en que tuvo que clamar a Dios para que Dios le volviera a escuchar. En este salmo dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, y borra todas mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame el resto de mi vida. Purifícame el resto de mi vida. Purifícame el resto de mi vida. Lávame más y más de mi maldad. Porque yo reconozco mis pecados y he hecho lo malo delante
de tus ojos. Y mi pecado está siempre delante de mí. Lávame más y más de mi maldad. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame el resto de mi vida. Purifícame el resto de mi vida. Purifícame el resto de mi vida. Lávame más y más de mi maldad. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Devuélveme el gozo de tu salvación. Lávame más y más de mi maldad. Señor, abre mis labios para publicar tu alabanza. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo te daría? Pero al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame el resto de mi vida. Purifícame el resto de mi vida. Purifícame el resto de mi vida. Lávame más y más de mi maldad. Sí, Señor. Si tú, Señor, nos lavas, Señor, queremos, Señor, que tú nos laves el resto de nuestros días, el resto de nuestra vida, Señor, lo que nos queda de tiempo, Señor. Queremos, Señor, presentarnos delante de ti cada día, Señor, y poder escuchar, Señor. Habla nuestro corazón, Señor. Habla nuestro interior, Señor, donde tú hablabas, donde tú quieres hablar, donde tú deseas hablar, Señor. No es al oído, es al corazón, Señor. Y esta noche clamamos, Señor, y pedimos, Señor, misericordia. Que tú tengas misericordia de nosotros. Que tú nos laves, que tú nos purifiques, Señor. Lávanos con tu preciosa sangre, Señor. Sabemos que ya nos has lavado, Señor. Lávanos una vez más, Señor. Porque hay mucha suciedad en nosotros. Hay mucho engaño, hay mucha mentira, hay mucha falsedad. Hay muchas rebeliones, Señor. Nos hemos rebelado contra ti, Señor. Y por eso, Señor, por causa de eso, hemos levantado un muro de división donde tú, Señor, no nos quieres escuchar. Donde, Señor, no tienes respuesta para nosotros por causa de nuestras iniquidades. Cuánto dolor, Señor, hay en nosotros, porque estamos lejos de ti, Señor. Si estuviéramos cerca, seguramente te podríamos escuchar. No te podemos escuchar, Señor, por nuestra maldad. Ayúdanos, Señor, a escucharte constantemente, a buscar tu rostro, Señor, como un hijo verdadero tuyo, Señor, que se duele del pecado, que no lo practica, Señor. Qué fácil es, Señor, a veces caer en cuestiones vergonzosas, Señor. Nada, Señor, nos edifican, al contrario, nos alejan de ti. Otros se pueden ir contentos, otros se pueden ir riendo, Señor, los paganos, los que no conocen de ti, cuando nosotros, Señor, participamos en esas adversidades. Y después nosotros, Señor, somos los que sufrimos. Y nos duele, Señor, haberte fallado, Señor, porque a veces, Señor,
Buscamos el bienestar para nosotros, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, Señor. Nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, no lo hemos alimentado como lo deberíamos de alimentar. Y por eso no te podemos escuchar. Señor, queremos escucharte nuevamente. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas, Señor, que han estado ausentes de ti, Señor. Que tú, Señor, hoy les hables, que tú toques su corazón, Señor. Yo sé, Señor, que tú hablas de diversidades maneras. Habla a cada uno de nuestros corazones, Señor, y envíanos con una palabra tuya. Cada día, Señor. Cada día, Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos y haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Santo. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Y gracias. Nuevamente gracias por escuchar la palabra de Dios. Y vamos a seguir hacia adelante. Amén.